necesitaba más acción. Quería, en ese momento, las startups y todo esto se estaba empezando a escuchar, habíamos vivido revoluciones tecnológicas, la gente era como el iPhone, estaba empezando a aparecer y estaba cambiando la vida de la gente, y estaba Desde Facebook luego. y estaba esto. Entonces yo quería ser parte de eso. Entonces descubrí que había una pequeña startup en Madrid que descubrí Ajá. a través de una amiga mía, Carly Berry, de la universidad, que trabajaba allí. Me estaba contando que finalmente le habían hecho contrato después de haber estado allí en pruebas un tiempo. Y entonces, Sí. claro, yo le dije, oye, ¿tú crees que tú podrías conseguir una entrevista allí? Y me dijo, bueno, sí, sí que puedo. Y entonces me cogí una entrevista y esa empresa, CartoDB se llamaba en ese momento, Ajá. se especializaba en hacer cosas geoespaciales. Y bueno, te cuento una historia larguísima. No, 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 Ya no, estoy no. llegando al punto de Nueva Es York. importante que nos des contexto porque yo directamente te he lanzado la pregunta ¿cómo acabas en Nueva York? Y exacto, no he dado un Ahí, poquito más de información de que eres ingeniero de sí, telecomunicaciones, luego ya lo has contado tú, mejor que mejor, continúa. pues Además te digo que me encanta porque la mayoría de mis amigos de la infancia, los OGs, sí. todos o son hoy ingenieros de diferentes ramas Ujú, o estudiaron ingenierías. Yo soy, claro. de mi grupo, de mi núcleo, soy el único de letras. Entonces me encanta escuchar porque es como lo que yo nunca, no me daba la cabeza. Sí, Porque sí. soy, O sea, no sé, la historia números. venía un poco Cuéntame. a contar que yo empecé en letras, No realmente. jodas. Claro, yo cuando estaba en la adolescencia, tío, pensaba que iba a ir de letras, me gustaba la música, me gustaban esas Ah, cosas. Y creativo. tuve que darme la vuelta para acomodar. Entonces, es raro que yo haya acabado trabajando en ingeniería, es lo que quiero decir. Y yo Desde siempre luego. me he considerado un outsider un poco, porque tengo una cabeza un poco de letras Ajá. y vivo en el mundo de la ingeniería. Sí. Y yo siempre he considerado que eso es una fortaleza, Mm. ¿sabes? Pero bueno, el caso, que empecé a trabajar Empezaste ahora. en esa empresa Sí. Carto y vamos, fue una suerte que tuve tremenda de juntarme con un grupo de gente contando talento. Yo me metí cuando éramos como 20, 30 personas. Ajá. No había equipos, todos hablábamos con un solo hombre allí, que era el CTO Javi Santana, Sí. y era un poco caos, pero era divertidísimo. Yo aprendí muchísimo y como había tantas cosas que hacer y justo la empresa creció muchísimo, Ajá. tuve un montón de suerte de formar parte de ese proceso. Trabajé mucho con Nacho, el que fue mi jefe ahí cuando estuve allí, Ujú. e hicimos mucho desarrollo de backend, mucho desarrollo de la plataforma. Sí. Y fue una experiencia, te lo digo, o sea, fue como lo equivalente a una lotería en términos de carrera, porque tuve una experiencia súper condensada, pero súper profunda. En lo que a aprendizaje se En lo que a refiere. aprendizaje se refiere, porque, claro, yo pasé de que me gustaba hacer mis cosas y me gustaba hacer mis programas y tenía muchos proyectos secundarios, hacía cosas así, a tener una experiencia de formación condensada en 2 o 3 años Sí. bastante buena. Y bueno, y cuando finalmente el último año que estaba en Carto, la empresa había cambiado muchísimo, ya había crecido, teníamos oficinas en Nueva York, en Londres, se había adquirido una empresa en Estonia y todo, de Madre mapas mía. móviles. Todo esto eran mapas, inteligencia geoespacial. Esto es lo que te iba. Claro. Dos preguntas. La primera, la empresa es española, fundada en España por Sí, españoles. sí, sí, Y sí. que. Javier de Como, la Torre y Sergio Leiva. Son dos fueras de serie, entiendo. sí, Porque. sí, 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 desde luego, Ajá. desde luego. Y bueno, El negocio es geoespacial, que son. el sector es como inteligencia geoespacial. Está un poco ahí en el aire, hay gente que lo define distinto. GIS se utiliza mucho, Ujú. Geographical Information Systems en Ajá. inglés, sistemas de información geográfica. Entonces, básicamente, puede ser cualquier cosa desde presentar información en un mapa, es decir, tú imagínate que trabajas de repartidor y tienes, o eres una empresa de repartos y tienes las direcciones de todos los clientes a los que les envías cosas. Nosotros teníamos una plataforma, CartoDB, Carto ahora, que podías literalmente coger ese CSV, ese Excel que tú tenías, Sí. tirarlo en la plataforma y te pintaba un mapa poniéndote puntitos en todas las direcciones de la gente, claro. Entonces todo eso es un proceso de coger una dirección, pues en la calle Alcalá número 9 y convertir eso en un punto en el mapa y poder mapearlo. Una vez tienes los puntos y la información ahí, Manualmente esto se hace. O, bueno, ahí lo hacía el sistema lo por hace el ti. O sea, sistema. esa es la plataforma que nosotros desarrollamos. Entiendo. Ese fue como el primer focus que teníamos. Visualizar datos geoespaciales fácilmente. Porque si no, eso, pues como tú dices, alguien lo tenía que hacer manualmente, usar Y un es un sistema infierno, tradicional, claro. que era mucho más difícil. Esto era arrastrar y te lo pintaba en un mapa. Y luego, después de la visualización, empezó a venir como el análisis. Vale, una vez tengo estos puntos en el mapa, ¿qué cosas puedo empezar a inferir? Porque hay un análisis visual que tú puedes hacer y puedes inmediatamente darte cuenta que a lo mejor en el norte de Madrid es donde más repartes y en el sur menos. Pero a lo mejor quieres hacer cosas como decir, vale, si yo tengo ahora que empezar a abrir localizaciones para los camiones que hacen los repartos y tengo 3 opciones y estos son los precios, ¿cuál de estos 3 puntos que yo tengo como opciones cubre a más clientes
¿Entiendes? Tiene Sí, sí, sí. sentido. Entonces, Desde luego, maximizar la productividad del repartidor y los costes. Al exacto. final. Entonces ya empezamos a hacer herramientas de, pues desde este punto, en 15 minutos en camión llegas a esta área, ¿no? Y entonces, si yo miro los puntos que hay dentro de esa área expandida y veo cuál tiene más, técnicamente esa es la solución que más direcciones va a cubrir y entonces puedes ver el precio. A lo mejor resulta que la opción más barata es la que más clientes te cubre y entonces tal, o a lo mejor tienes que hacer algo otro análisis. Bueno. Entonces, era por ese área. Eso es lo que es inteligencia geoespacial en general. Muy interesante. Esto, perdona que te interrumpa, pero claro, me viene a la cabeza automáticamente que el que ha revolucionado todo el tema de compra online y de pedidos online, Amazon tendrá, entiendo, en esto estará por ahí también metiendo la mano, ¿o no? Esto es como siempre. Las grandes empresas suelen tener suficiente bolsillo y suficiente tiempo para desarrollar sus propios sistemas para todo. Ok. Entonces Amazon, no te quepa duda, está haciendo análisis geoespacial para optimizar la ruta de sus camiones y tal. Claro. Seguro. No sabemos qué es, no es público a lo mejor, pero están haciendo algo. Lo mismo Uber y todas las empresas, digamos, con bolsillo. El mercado está también en los medianos, que están planteándose si van a abrir su propio equipillo de geoespacial y entonces tendrían que contratar a gente, que no hay tanta gente que sepa de tema geoespacial, tendrían que buscar y hacerlo bien y tal, o si van a contratar una solución que ya está hecha. Yo creo que allí es donde está también mucho del mercado. Entiendo. Entre los medianos y los pequeños, que a lo mejor en los pequeños hay gente cuyo negocio podría multiplicarse en beneficios si lo hiciera más eficiente, y en los medianos está gente que ya ha llegado a un volumen en el que hacer este tipo de análisis le empieza a significar algo. Aunque sea una mejoría de un 5%, si tienes una empresa mediana que va para grande, fuerte, empieza a ser fuerte. Entonces, ese es un poco... sí, tienes razón, Amazon seguramente está haciendo esto, pero es raro que esas empresas grandes utilicen soluciones de startups. Suelen haber llegado a esa conclusión antes y tienen su propio sistema interno. Claro. Entonces, bueno, el punto, ¿cómo llegar a Nueva York? Exacto. Pues el último año que estuve yo en Carto, tenía ganas de hacer algo distinto y en ese momento había entrado en la empresa Jorge Sancha, que es un crack. Es un crack también, que venía de vender su propia empresa Vivanjo y tal, y tenía ideas muy nuevas sobre cómo deberíamos trabajar en equipo y hacer todas esas cosas. Y yo, si Jorge escucha, sigo utilizando esas ideas muchas veces y las sigo vendiendo porque, o sea, son cosas que no se hacen en todas las empresas y se deberían hacer. Él nos enseñó cosas como, tenemos que trabajar al revés, ¿no? Tenemos que empezar con la documentación de lo que vamos a hacer para que todos entendamos qué es lo que vamos a hacer y cuando estemos de acuerdo ya nos metemos a intentar hacerlo, ¿no? Wow. ¿Qué rango de edad tiene este caballero? Por saber, ¿es una persona ya veterana o es relativamente joven? Yo creo que es veterano joven. Espero que nadie se haya ofendido. No. Al final la edad es un constructo. Es un constructo, sí. O sea, yo creo que... Bueno, no me quiero mojar, no sé, pero es estará, joven, es un hombre joven. Que no tiene 60 años o está ya... Es un hombre joven. Lo que pasa es que eso es muy común en el mundo de las startups, que encuentras a gente que ha tenido experiencias, como es lo que te decía, experiencias muy condensadas, porque han tenido pues, hombre, yo no tengo ni para comparar, ¿no? Pero esos 3 años para mí pueden haber sido equivalentes a lo mejor a 5 o 6 años en una empresa más grande donde las cosas van más despacio. Pues desde Jorge luego. Sancha es un caso de una persona que ha tenido experiencias de estas condensadas, pues creó su propia empresa en Londres, la vendió y todo esto. Y entonces, claro, los años que tiene realmente no reflejan la experiencia que tiene y el criterio que ha desarrollado durante todo ese tiempo. Y lo mismo con Sergio Leiva, lo mismo con Javier de la Torre, son Javi Santana, el que era el CTO. O sea, hay mucha gente que ha vivido muchas experiencias distintas. Entonces, para mí fue, desde luego, como un mentor en ese sentido. Y él fue el que me ofreció, porque me veía que estaba intentando cambiar un poco de aires, había sido muy intenso, esos 2 años y medio hasta ese punto habían sido muy intensos en Carto con desarrollo. Y entonces me dijo, oye, mira, tenemos una oportunidad para un cliente en Bloomberg muy grande, que está en el sector financiero, sector Wall Street y tal, y ellos han comprado nuestra solución y la están integrando. Y entonces hace falta que esté alguien allí para ver un poco cómo usan el producto y qué es lo que necesitan. Y me ofreció esa oportunidad y se lo agradezco porque me ha dado la vida. Y yo pues cogí la oportunidad y conocí a la gente de aquella empresa, aquí de Nueva York. Y la verdad es que me encontré con un mundo distinto, porque lo que hemos hablado, por ejemplo, de Amazon y la logística es algo que es del sector logística. O sea, ¿cómo hago que mis camiones lleguen más lejos, con menos combustible, ese tipo de cosas? Pedidos, entregas. Pero en el mundo financiero no se ha utilizado mucho el tema geoespacial. Y ahora la gente estará escuchando a alguno que sepa y dirá, ¿cómo que no? El sector SG y todo eso. Pero es que esos siempre han sido un poco los del rincón, que nadie les ha dado mucha importancia. Ahora está empezando a ser más importante por el cambio climático y ese tipo de cosas.
pero los fondos que invierten basados en temas climáticos no tenían como unificación en cuanto a las herramientas que usaban y esta empresa a la que yo vine que hace ese tipo de cosas, Sí. le faltaban herramientas. Entonces ellos estaban intentando construir esas herramientas usando Carto. O sea, habían comprado el software y lo estaban integrando dentro del producto. Entonces yo fui allí, aprendí un montón y empecé a ver un montón de posibilidades que no se estaban cubriendo. O sea, cosas que se estaban ignorando y al final es verdad que la gente tiende a ignorar lo geoespacial porque requiere pues, un tipo de habilidades concretas y no encaja directamente, ¿sabes? No es como todas estas soluciones de análisis de datos. Nunca cubren 100% ahora ya más geoespacial. Entonces, con el tiempo, trabajando con ellos y viendo que cada vez me gustaba más el tema financiero y el tema tal, ellos me tiraron un poco la caña y yo les pregunté también, ¿no? Le digo, oye, ¿aquí cómo es el tema? Y pues acabamos hablando de cambiar. La gente en Carto fue súper comprensiva, porque también date cuenta, o sea, la empresa yo entré cuando éramos 30 o 40 como mucho, y también la gente crece y quiere otras experiencias y quiere otras cosas, y la verdad es que no tengo más que agradecimiento para Carto porque supieron ver eso como una transición amistosa de decir, bueno, pues quiero ir a hacer otra cosa y tal. Luego la separación fue amistosa. Amistosa, completamente amistosa. De hecho, continuamos relaciones, las dos empresas continuaron relaciones mucho tiempo y yo también estaba ahí un poco intentando hacer de ¿cómo se dice? De vínculo. De vínculo, sí, exactamente. Así que, pues es lo que te digo. Luego la empresa Carto pasó por muchísimos cambios, justo en esa época. Te quería preguntar, ¿existe, no? Vamos a decir, el estereotipo de las startups, especialmente cuando empiezan, aparte de ser todo como muy casero, en una oficina a lo mejor que es una peluquería, y luego, ¿sabes a lo que me refiero? La típica historia de que todo empieza casi con nada, y también de jornadas maratonianas que al principio los chavales jóvenes están llevándolo todo y echan 15 horas, tal. ¿Tuviste una experiencia de startup clásica, rollito Facebook? Chavales ahí trabajando, programando 20 horas en un apartamento los 5 metidos. Yo creo que no he vuelto a desarrollar a la velocidad y a la intensidad con la que desarrollábamos en Carto. Porque eso era intenso. Yo no lo percibía como algo de quemazón. O sea, también acababa de empezar, ¿no? Entonces, a lo mejor tenía mucha energía. Es un potro. Claro, joven. y estaba aprendiendo todo, ¿sabes? Ahora, y eso pasa, yo creo, con la gente sobre todo que es programadora y hace este tipo de cosas, el no saber exactamente cómo de extenso va a ser el proyecto en el que te embarcas, te ayuda a embarcarte y a hacerlo. Sí. Hay muchas cosas ahora que digo, ojo, identifico una posibilidad, una oportunidad, falta esto, falta que alguien haga... Y de repente en mi cabeza ya sé lo que va a llevar en cuanto a esfuerzo y me da pereza. Pero eso es algo que cuando eres más chaval y todavía no has hecho muchas cosas, no lo sabes y te metes con toda la ilusión y tal. Entonces, ignorancia, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que un poco también estaba eso en juego. A mí me consta que la gente, pues obviamente como en todos lados, se acaba quemando de trabajar muy intensamente, pero yo a veces tengo flashbacks y recuerdo. En Carto, tío, había días que desplegábamos la producción como, creo que el pico que yo observé fue 16 veces al día, o sea, sacando cambios, porque habíamos hecho integración continua en sistemas, la gente era muy crack, Luis Bosque, que ahora es me parece que está no lo voy a decir por si la lío, pero... Una gran empresa. Sí. Y todo estaba diseñado para ser fácil de integrar y tal. Entonces era un trabajo muy constante, era rápido, era intenso y yo lo disfruté como un enano. Así que sí, en ese sentido sí que fue una experiencia así. Y lo que te llevas a cambio es un salto de carrera bastante importante, sobre todo si tiene éxito la empresa. Claro. Y a mí, desde luego, para mí fue el caso. Entonces, así es como acabé en Nueva York.